Muy buenas noches, bienvenidos todos y todas a Otra Trama. Y abro el programa con dos reflexiones. Una, ¿qué nos dejó la Feria del Libro? En principio, sus escritores, es decir, sus obras. Voy a mostrarle un libro en cámara, que es Las tres bodas de Manolita, de Almudena Grandes, con quien vamos a charlar en instantes. Quiero contarles algo de este libro. A la manera de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, Almudena nos cuenta la Guerra Civil Española. Este es el tercero de una saga que ella dice que va a tener 6 libros. Este libro va de 1939 a 1964 y lo que narra, en algunas partes incluso, se hace difícil de comprender de que sea cierto lo que está contando. Por ejemplo, los niños esclavos post-Guerra Civil Española. Por supuesto que es una novela con personajes reales, algunos reales. Ella viene del campo de la historia y se lee con enorme placer porque además está, y sobre todo, ¿no? Además está muy bien escrita. Así que Almudena Grandes es una de las grandes escritoras, valga la redundancia del apellido, ¿no es cierto?, de nuestra lengua, y este libro lo prueba sin ninguna duda. Y el otro tema de la Feria del Libro es la renuncia de Gabriela Adamo al frente de la feria. A mí no me queda claro por qué renuncia. Hay notas periodísticas, algunas notas con mala intención hablan de presiones políticas. Digo con mala intención porque cuando uno lee otras notas que aparecen en otros diarios, incluso en la radio, ve que ella dice otra cosa. Más bien dice que está cansada de otro tipo de presiones más que de presiones políticas. De cualquier manera, quiero decir, Gabriel es una excelente gestión y sería interesante, no va a ocurrir, quédese tranquilo que no va a ocurrir, que no le aceptaran la renuncia. Porque ella presenta una renuncia y la tienen que aceptar. Sería bueno que no la aceptaran. Es una persona joven, inteligente, talentosa. Bien, dicho esto, y en instantes Almudena Grandes, paso a mostrarles otro libro de un gran escritor que es Rodolfo Rabanal y que también está hoy aquí con nosotros. Me refiero a la vida escrita. Y quiero contarles, uno, sin ser escritor, anda siempre con una libreta. Siempre con una libreta. Es imposible, por ejemplo, que yo no ande con una libreta. Lo que escribo, por supuesto, son apuntes que tienen que ver con mi trabajo de periodista. Un escritor escribe otras cosas generalmente, y esto es lo que me fascina de este libro, encontrarme con historias, pequeñas historias, y con gente como Gombrowicz, por ejemplo, y el grupo de Gombrowicz, no Gombrowicz en persona, sino el grupo que acompañaba a Gombrowicz, o encontrarme apuntes sobre futuros textos de Rodolfo Rabanal. Es delicioso que los escritores cada tanto, me parece a mí, publiquen sus apuntes, sus libretas de apuntes, porque ahí hay un mundo. Ahí hay un verdadero mundo. Aquí me encontré, por ejemplo, con Miguel Briante, con quien yo trabajé y que es alguien que admiro profundamente. Uno se encuentra con parte de la literatura argentina y también se encuentra con la dictadura militar y los apuntes que un escritor podía tomar en ese momento. Bueno, Rodolfo Rabanal está hoy con nosotros en Otra Trama. Y el teatro no podía faltar con El Ángel de la Culpa en el Teatro El Picadero, y vamos a conversar con Osmar Núñez, gran actor, excelente actor, con Dora Milea y con Walter Bruno, que están haciendo este texto de Marco Antonio de la Parra. Todo esto en Otra Trama. Almudena Grandes, yo te decía que para mí Las tres bodas de Manolita es la mejor de toda la saga. Por supuesto que son buenas. Ahora, a mí esta me fascinó, en algún punto me fascinó. ¿Compartís esa opinión? Sí, yo sí la comparto. A mí también me parece la mejor. Y eso que estaba un poco preocupada porque, bueno, en esta novela la serie gira un poco. Las dos primeras son novelas de resistencia armada. Y la guerrilla es un tema muy legendario y muy brillante. Y el hecho de que los personajes vayan armados le da una tensión y le da como una velocidad al relato que aquí no tenía. Esta novela es una historia de personas pequeñitas. Yo en España, para que me entendieran, aquí es curioso porque Eva Perón en Argentina, pero seguramente no son tan populares las imágenes, pero cuando Eva vino a Madrid en el año 47, hay un documental muy famoso que sale ella
llegando a la estación de Atocha llena de flores, llena de pieles, llena de joyas, llena de todo, y está en primer término hablando con la cámara, y muy al fondo se ve una acera por la que hay personajes muy pequeños, que es gente que va a trabajar o que va a su casa andando deprisa, ¿no? Y esta es la novela de esos personajes pequeños que andan por detrás de los protagonistas, ¿no? De los que van a su casa andando por la acera. Y me daba miedo que resultara más pequeña, más endeble, pero cuando empecé a escribirla me di cuenta de que estaba equivocada. Estamos hablando de un periodo que va de 1939 a 1964, un periodo de posguerra, de sobrevivientes, de resistencias, de pequeñas resistencias. Así todo, al terminar la novela yo pensé, ¿será verdad, por ejemplo, el tema del trabajo esclavo en los niños que están cumpliendo la pena de los padres? Sí, esa es una historia verdadera que me contó una señora que existe, que se llama Isabel Perales. Yo he mantenido el nombre del personaje y he mantenido todo lo que he podido de la historia de Isabel. Los rasgos de su familia son los rasgos de la familia Perales de la novela, ¿no? Isabel, bueno, pues es una señora a la que yo conocí en el año 2008, en un homenaje a los represaliados del franquismo, una comida gigantesca en un polideportivo, bueno. Cuando acabó, cuando ya nos íbamos, yo vi venir hacia mí a una señora con una pinta estupenda, muy alta, muy tiesa, muy maquillada, muy teñida de caoba, muy bien, y vino derecha hacia mí y me dijo, ¿tú qué sabes de los niños esclavos del franquismo? Y yo, que de momento pensé que ya había llegado a la comida acompañando a alguien porque le eché 20 años menos de los que tenía y pensé que ya no podía ser represaliada de ninguna manera, le dije, yo no sé nada. Y me dijo, dame tu dirección. Y yo pensé que me iba a mandar una carta o algo así, y se mandó a sí misma. Ella se presentó en mi casa a las 12 de la mañana y me contó una historia terrible. Ella tenía 14 años, por eso le había dado tiempo con 14 años a ser represaliada. Tenía 14 años cuando su madrastra, que estaba presa en una cárcel, consiguió para ella y para su hermana Pilar, que tenía 9 años, 2 plazas en un colegio de Bilbao. Ella llegó a aquel lugar convencida de que iba al colegio, de que la iban a educar, de que... Y al llegar allí la separaron de la hermana. Y la hermana efectivamente la educaron. O sea, la hermana estudió matemáticas y lengua y salió de aquel lugar con el nivel educativo que le correspondía. Porque tenía 9 años y supongo que las monjas pensaron que con esa edad merecía la pena invertir en ella, ¿no? Pero Isabel, que ya tenía 14, que era mayor, que ya tenía una memoria de lo que había ocurrido, que había conocido bien a su padre y a su madre, que ya... Pues en lugar de estudiar, lo que hacían con las niñas mayores era hacerlas trabajar. Entonces, en aquel colegio de Bilbao, las niñas mayores se dedicaban a lavar, a tender y a planchar ropa blanca, por ese orden, ¿no? Cada semana hacían una de esas tareas por grupos. Las monjas lavaban, bueno, las monjas, claro, cobraban por el trabajo de ocuparse de la ropa blanca de un hotel, de un restaurante y de varios internados. No le daban nada a los niños, a las niñas por ese trabajo. Y además había un detalle muy siniestro, que es clave en el relato de Isabel y en el relato de la novela, que es que en España en los años 40 el jabón era muy caro. Entonces, como el jabón era muy caro, lavaban con sosa. La sosa es un producto muy cáustico que se come las manchas de la tela, pero se comía las manos de las niñas. Y a mí cuando Isabel me contaba esto, yo vi una cosa que no entendía. Yo le decía, pero vamos a ver, si tú estabas tan mal, si pesabas 37 kilos, ella tuvo una anemia tremenda, estuvo 2 años sin tener la regla, porque claro, en las situaciones de extrema desnutrición el cuerpo bloquea cualquier pérdida de recursos, ¿no? Si estabas tan mal, no había nadie de tu familia, no había ningún amigo, no había nadie que pudiera hacerse cargo de ti. Y ella me dijo, no lo entiendes, yo no podía salir del colegio hasta que mi madrastra saliera de la cárcel. Claro. Y yo creía que era mentira, pero es verdad. O sea, que los niños redimían la pena de los padres. Y por supuesto no recibían, como decías, ninguna retribución por trabajar. No solamente, por ese trabajo esclavo, es trabajo esclavo. Claro, no solamente no recibían ninguna retribución, sino que para los colegios era muy buen negocio, entre comillas, acoger hijos de presos, porque el Estado pagaba una cantidad para la manutención de cada niño, y si no te la gastabas, si les alimentabas con la mitad de lo que recibías, pues era un negocio estupendo. Y llegó a haber 11.000 niños en España en esa situación. Otro episodio que aparece en tu novela, que también se dice puede ser, son las bodas de Porlierses, la cárcel. Sí. Contanos.
Vamos a ver, la cárcel de Porlier era la cárcel más grande que había en Madrid. Después de la guerra llegó a haber 36 cárceles, en una ciudad de 1 millón de habitantes. Y la más grande de hombres era la que se llamaba cárcel de Porlier, porque se entraba por una calle que se llamaba, y se sigue llamando, General Díaz Porlier. Entonces la gente la llamaba así. Y en esta cárcel, que era una cárcel inmensa y además estaba muy masificada, estaban los presos muy hacinados, había un cura que se hizo rico por el procedimiento de organizar bodas. Bodas era el eufemismo de la época. En realidad, lo que este hombre facilitaba eran encuentros de 1 hora entre presos y mujeres de la calle, digamos, que venían de fuera, con determinadas condiciones. Cada pareja tenía que pagar. Tenía que haber 2 parejas, porque había novios y padrinos en el argot de la época, ¿no? Y cada pareja tenía que pagar 200 pesetas, que era más de lo que ganaba un obrero especializado en un mes, en aquella época, 1 kilo de pasteles y un cartón de tabaco. A cambio de ese precio, por 2, se podía acceder a 1 hora en un cuartucho, sin muebles, ahí metido dentro de la cárcel. Y a mí, esa historia, bueno, el cura se forró porque, no sé si aquí se dice forrarse, se hizo millonario. Sí, se hizo rico, se ganó mucha plata. Ganó mucha plata porque hacía 5 bodas diarias cada día de la semana. Y naturalmente el dueño de la cárcel, el director de la cárcel no lo sabía, en el ministerio tampoco lo sabían. Y yo encontré esta historia en el relato de una mujer que había sido mujer de un preso de Porlier, que se había casado 2 veces por este procedimiento, y me pareció una historia tan tenebrosa y tan romántica y tan terrible y tan extrema. Y yo pensé, bueno, ¿cómo puede ser el encuentro de un condenado a muerte con una mujer de la que está enamorado, una mujer que le quiere y que los dos saben que cada gesto va a ser el último, cada palabra va a ser la última? Entonces me pareció impresionante y decidí que algún día escribiría sobre esto, sí. Ahora, estamos contando aspectos, ¿no?, de personajes en la novela. Lo central es que hay una pandilla que vive en Madrid, en un barrio de Madrid. Sí. Hay un delator que sabemos quién es, y esa pandilla va siendo diezmada, ¿no es cierto? Sí. Es una novela también de pequeñas miserias. También, ¿no? sí. También de pequeñas Sobre miserias, todo de grandes resistencias, ¿no? Sí, es una novela que tiene que ver con la vida cotidiana de una pandilla, efectivamente. Es la historia de una pandilla de amigos que viven en el barrio de Antón Martín, en Madrid, y de lo que la guerra y la posguerra hacen con ellos. Y es la historia de una chica, Manolita Perales. Bueno, para situarla, en todas las pandillas hay un chico guapo, ¿no? Claro. Entonces en esta pandilla hay un chico tan guapo que le llaman Antonio el Guapo. Que es el hermano. Que es el hermano. Entonces Manolita es una chica del montón, una chica insignificante que tiene la mala suerte de ser la hermana del guapo de la pandilla, ¿no? Pero, bueno, Manolita es una chica corriente que después de la guerra siente que ha empezado para ella una guerra peor que la guerra, ¿no? Y que se queda sola porque su padre va a la cárcel, su madrastra va a la cárcel, se queda sola con 4 hermanos pequeños y tiene que aprender a ser pobre. De momento lo que sufre es un empobrecimiento radical. Ella es de una familia que nunca ha sido rica, pero que nunca ha sido pobre, ya tiene que aprender a ser pobre. La desahucian, no encuentra trabajo, tiene que hacer toda clase de cosas para poder comer. Y sin embargo Manolita es un personaje, para mí, imprescindible. Yo esta novela no la podría haber escrito si la protagonista no fuera ella, porque yo siempre he dicho que de todas las categorías de personajes que hay en la literatura, la rubia peligrosa, la mujer fatal, el llanero solitario, etcétera, etcétera, la mala, a mí la buena, me gustan los supervivientes. Mis personajes favoritos son los supervivientes. Que es el caso de ella. Ella, pero es que ella es... Yo hasta ahora me he inventado muchos supervivientes, pero no he conseguido nunca crear una superviviente tan tenaz, tan feroz, tan empeñada en salir adelante en contra de todo, como Manolita Perales. Yo había días que me sentaba a escribir y sentía que, igual que ella se echaba a los hombros a sus hermanos, la situación de sus padres, se echaba a los hombros la novela también, y que tiraba de mí. O sea, es que cuando uno
leyó una novela y tiene todos los datos, dice, bueno, ¿qué puedo contar en televisión y qué no? Claro, ejemplo, porque siempre ¿no? piensas, Dios mío, no destripemos, ¿no? Claro, decir, ¿qué puedo decir de Orejas? ¿Digo algo de Orejas? No. Puedes, no sé, el Orejas es el traidor, efectivamente. Ya lo dijiste vos. Pero tú Claro, lo has es el dicho traidor. antes, claro. ¿Qué traidor, Orejas? ¿Por qué hace eso, pobre Orejas? Hasta me da pena que sea así. ¿Te da pena que sea No, tan...? no me da pena, pero ¿por qué hace eso? Hombre, ahí digamos que el Orejas está basado en un personaje real, Que era un delator. cuyo nombre no voy a decir, No, ese sí obvio que que no. no. Una de las piezas claves del aparato represor franquista, un policía famosísimo, del que no se sabe nada, porque él mismo se ocupó de ocultar toda su vida privada, porque al principio de su carrera su especialidad fueron las infiltraciones. Él fue un traidor en primer lugar. Una joya el pibe. Una joya. Él en primer lugar fue un traidor directo porque él era militante de la Juventud Socialista Unificada y consiguió salir de la cárcel a base de denunciar a gente y a gente y a gente y a gente. Denunció a todo el mundo que pudo y cuando decidió que quería seguir ascendiendo, lo que hizo fue infiltrarse en el Partido Comunista, intentó infiltrarse en el exilio francés, claro. Era una joya, desde luego, pero para conseguir todo eso era fundamental guardarse la cara y la identidad y que no se supiera quién era, ¿no? O sea, mantenerse ahí. Entonces llegó un momento en el que este personaje, el real, era muy famoso de nombre, pero nadie sabía cómo era, porque nadie le había visto la cara. Digamos, tenía una fama tenebrosa, pero... Entonces, ¿qué ocurre? Que esta es la historia de una pandilla. Y de una pandilla de amigos que se quieren. Y hay uno que se siente inferior. Esa es mi teoría, ¿no? Porque, claro, el Orejas es un personaje de ficción. Yo me tuve que inventar un personaje de ficción porque no tenía base para usar al personaje real como personaje de novela. Entonces usé al personaje real como una percha de la que colgué a un personaje de ficción que yo me he inventado con carne y hueso, con sentimientos, porque los tiene, torcidos, pero los tiene. Y yo imaginé que para que alguien llegue a ser así, lo que tiene que estar es como muy acomplejado, muy insatisfecho de sí mismo. Entonces, mi Orejas es un chico al que sus amigos quieren de verdad. Sí, le quieren porque es uno más, pero él se siente tan inferior que no se acaba de creer que le quieran. Y va alimentando como un rencor, porque hay uno que es más guapo que él, hay otro que es más listo que él, hay otro que es... Entonces él va alimentando como un rencor que es el que le permite, cuando acaba la guerra, decir, bueno, yo voy a hacer por mí, yo voy a salvarme yo, ahora, y ya está. Es una novela que no es triste, digamos, tiene momentos muy dramáticos, Sí. pero no es triste, tiene un optimismo, tiene una esperanza. Por Manolita, eso es Manolita. Bueno, el amor de Antonio y Elaida, sí. ¿Qué pensás? Sí, pero es que yo no quería escribir una novela triste, porque... en la serie que yo estoy escribiendo yo no quiero que esta sea la historia de los vencidos, yo quiero que esta sea la historia de los resistentes. No es lo mismo un vencido que un resistente, ¿no? Claro. Vencidos fueron todos los republicanos, resistentes fueron unos pocos, ¿no? Y yo no quería que fuera una novela triste porque aquella época fue muy dura, pero el hecho de poder ser feliz o de aspirar a ser feliz en una época tan dura ya es un sentimiento positivo, ¿no? Entonces, cuando Manolita llega a la cárcel de Porlier por primera vez, esta es una novela de la cárcel, pero por una vez el escenario principal no es el interior de la cárcel, sino el exterior. Las mujeres que hacen cola para ver a los presos, que hacen cola para llevar paquetes. Esas colas son memorables. Claro, cuando Manolita Perales llega por primera vez a la cola, ella se siente mal porque dice, todo el mundo va a saber que mi padre está preso, todo el mundo va a saber. Se siente como agobiada. Pero descubre enseguida que en la cola hay dos tipos de mujeres, en la fila de la cárcel. Unas que son como viudas anticipadas, que es lo que ella esperaba encontrar, o sea, mujeres como muy tristes y como muy concentradas y tal. Pero que luego hay otras que van a la cola como si fueran de paseo. Y se cuentan chistes, hacen amigas, se intercambian recetas de cocina... Y hacen como una especie de piña y es como, la cola es como una especie de lugar para hacer vida social, ¿no? Y Manolita al principio le parece que eso es una frivolidad, pero enseguida se da cuenta de que está equivocada, de que esas mujeres son sabias, porque lo que están haciendo es celebrar la vida en los dominios de la muerte, se están aferrando a la vida. Sí, sí. Y ahí, en la cola de Porlier, Manolita descubre que la alegría
es un arma más poderosa que el odio. Esa es una hermosa frase. Fíjate que vos sos historiadora. Sí. Y parecería ser como que se han unido, ¿no? Ambas cosas, ¿no? Vos como historiadora y vos como escritora. Bueno, yo es que creo que si no hubiera estudiado historia en la universidad no habría podido escribir estas novelas como las estoy escribiendo. Y es curioso porque la vida te pone en tu sitio siempre, ¿no? Tú crees que tomas decisiones y crees que tienes razón. Porque yo hice historia, a mí la carrera me gustó mucho y la hice con mucho gusto, pero cuando acabé decidí que no iba a ejercer, porque no me apetecía ni ser investigadora, ni ser profesora, ni nada. Claro, luego, ¿qué ha ocurrido? Que yo creo que yo puedo escribir estas novelas porque tengo la metodología del historiador grabada a fuego aquí. Tengo el respeto al dato objetivo aquí metido como con un tampón, que es lo que me pusieron en la facultad cuando estudiaba. Y yo creo que cuando escribes una novela basada en hechos reales, tienes que encontrar un compromiso entre la libertad y la lealtad. Porque si un escritor no se siente libre para manipular a sus personajes, para crear con la más absoluta libertad, incluso desde el capricho, un libro no sale bien. Pero cuando estás escribiendo sobre hechos reales, tú tienes que ser leal a la verdad histórica. Digo leal y no digo fiel, porque no es lo mismo, ¿no? O sea, no se trata de abrumar el relato con datos exactos uno detrás de otro. Se trata de no manipular, de no torcer la realidad histórica, de contar una versión de las cosas que no sea falsa, que no sea torticera, que no distorsione la realidad. Y eso yo lo puedo hacer porque estudié historia en la facultad. Hace poco me encontré con Griselda Gambaro, que es una dramaturga, escritora argentina muy buena, con muchos libros publicados, y me dice, yo admiro a Almudena Grandes. Ah, bueno. Decíselo cuando la veas. Ah, bueno, pues así muchas que gracias. yo cumplo en decírtelo en cámara. Pues cuando Griselda la veas, Gambaro te admira. Cuando la veas le das muchos besos de mi parte. Almudena, muchas gracias. Muchas gracias un placer, a ti, Osvaldo, un como placer, siempre. Almudena Grandes, por supuesto, en la televisión pública con esta novela imperdible que, claro está, le estoy recomendando, de verdad le estoy recomendando. Enseguida volvemos.